Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Los invito a todos aquellos que están conectados desde su computador que escaneemos este QR. La idea es que la charla pues sea un poco interactiva para que no se vayan a aburrir. Entonces, cuando haya un número considerable de personas que lo hayan escaneado, daremos inicio. Para no demorarnos tanto, a las 7:10 empezamos con los que alcancen. Bueno, el objetivo de esta charla es poder dar un recorrido desde unos conceptos básicos, recordar la fisiología de la contracción cardíaca y pues realizar una lectura sistemática de lo que vendría siendo el electrocardiograma. Para iniciar, vamos a comenzar con los conceptos básicos. Cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa o dos cargas opuestas en el medio de estas dos cargas, se va a generar un campo eléctrico. Y estas interconexiones que van a haber entre ambas se pueden ver representadas de varias formas. Dentro de ellas pueden ser por ondas o por energía. Y esto va a ser importante, ya lo veremos más adelante el por qué. En cuanto a la fisiología, vamos a tener que en el corazón van a haber dos tipos de células, unas células que van a ser las células contráctiles y otras que van a ser las células automatizadas. Y es muy importante reconocer las características de cada una de estas porque al reconocerlas nos vamos a dar cuenta de por qué en el corazón hay un marcapasos y por qué hay otras células que se contraen. Las células contráctiles van a ser aquellas que mueven volumen, mientras que las células automatizadas van a ser las que a través de su potencial de acción van a permitir que las células contráctiles puedan cumplir su función de contraerse. Entonces, aquí viene la primera pregunta, en la pantalla de sus dispositivos va a salir. Entonces, esa pregunta es, ¿por qué el potencial de acción de la célula contráctil del corazón tiene una meseta?
Entonces la respuesta es porque en las células contráctiles del corazón van a haber unos canales lentos de calcio y ya vamos a ver cuál es su importancia. Entonces este vendría siendo el potencial de acción de la célula contráctil del corazón, donde vamos a tener 4 fases. La fase 4 va a ser una fase donde el potencial de acción va a estar en reposo. La despolarización va a iniciar con la entrada de sodio a través de unos canales que se llaman los canales rápidos de sodio. Estos a su vez van a activar unos canales que son los canales de sodio dependientes de voltaje y esto va a completar la fase 0. En la fase 1 vamos a tener una repolarización inicial donde se van a abrir los canales lentos de potasio y van a permitir que el potasio salga. Sin embargo, inmediatamente después de que aparezca esta fase 1, se van a abrir los canales lentos de calcio generando una meseta. Esta meseta se va a generar principalmente por la entrada del ion calcio y porque a su vez esta entrada del ion calcio va a hacer que la permeabilidad de la membrana hacia los iones potasio disminuyan aproximadamente 5 veces. Entonces, esa es la importancia de estos canales. Posterior a esto, los canales rápidos de potasio se van a abrir y esto va a permitir que el potasio salga y se va a generar ya la fase 3, que sería la repolarización rápida, devolviendo a la célula a su potencial de acción base. Aquí podemos encontrar las principales diferencias entre las células contráctiles y las células automatizadas. Una de las más importantes es que estas células automatizadas no van a tener muchas miofibrillas, lo que va a impedir o va a hacer que estas tengan una contracción muy débil, siendo así la importancia de estas que van a ser autoexcitables, quieren decir que no van a necesitar de un potencial exógeno para poder excitarse. Y esto es gracias a los canales IF o canales FUNI, que lo que van a permitir es que esta célula tenga una permeabilidad intrínseca al ion sodio. Se salta a la fase 1 y 2. Entonces tendríamos solamente una fase 0 que va a ser totalmente dependiente de calcio y una fase 3 que va a ser la misma fase de la anterior donde va a salir el potasio y va a generar la repolarización. Inmediatamente cuando la célula llega nuevamente a su potencial de base, pues ella lo detecta y activa estos canales IF para que se genere nuevamente un potencial de acción. La velocidad con la que la célula sea capaz de generar este potencial de acción va a determinar cuál va a ser el marcapasos del corazón y eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la estructura del sistema de conducción del corazón, vamos a tener que inicialmente vamos a encontrar el nodo sinusal y vamos a tener unos haces. Van a estar los haces internodales, que son los que van a transmitir el potencial de acción desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, y un haz de Bachmann, que va a ser el que nos permite que el potencial de acción se transmita desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Posterior a eso vamos a tener unas haces del AB, unas ramas, que va a ser la rama izquierda y la rama derecha. A su vez la rama izquierda se va a dividir en 2 fascículos, uno posterior y uno anterior, y posterior a esto las fibras de Purkinje. Ahorita vamos a ver cómo se presenta el vector de despolarización del corazón y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta porque dependiendo de eso vamos a poder identificar después porque hay unas ondas en el electrocardiograma que van a ser positivas y otras que se van a ver de forma negativa. Entonces aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el marcapasos fisiológico del corazón? Ok, entonces sería el nodo sinusal y ya vamos a ver el por qué. Entonces, ¿por qué es importante toda esta parte que veníamos hablando del potencial de acción? Porque dependiendo de en qué sitio anatómico del corazón nos paremos, vamos a poder evidenciar cómo va a ser el potencial de acción de estas células. Aquí podemos evidenciar que si nos ubicamos en el nodo sinusal, el potencial de acción va a ser totalmente de célula automatizada, mientras que si nos vamos a todo el tejido de la masa del ventrículo, pues el potencial de acción va a ser netamente muscular o de células contráctiles.
¿Por qué el nodo sinusal va a ser el marcapasos fisiológico del corazón? Sencillamente porque estas células del nodo sinusal tienen la capacidad de generar potenciales de acción de forma más rápida que las células que vienen de ahí hacia abajo. Y es por eso que cuando tenemos bloqueos auriculoventriculares, como podemos evidenciar, si se bloquea de esta parte del nodo auriculoventricular, pues el potencial de acción o las riendas del corazón lo vendrían tomando todo lo que viene de hacia abajo, que vendría siendo las fibras de Purkinje. Por eso cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular, siempre vamos a encontrar que nuestro paciente va a tener una frecuencia cardíaca por debajo o igual a 40. Y los bloqueos los vamos a ver más adelante. Entonces, esta imagen es una de las más importantes y necesito que se la graben. Y es cómo se presenta el vector de despolarización del corazón. Y este vector va a ir de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿por qué empezamos por el dipolo? Porque el vector de despolarización va a depender de ese concepto anterior. El vector de despolarización simplemente va a ser una gráfica del dipolo, donde va a tener una cabeza positiva y una cola negativa. ¿Y eso cómo se vería en el electrocardiograma? Pues sencillo. Para iniciar debemos irnos hacia la célula del corazón. Normalmente la célula va a tener una carga negativa en su interior y una carga positiva en su exterior. A medida que el vector va atravesando la célula, lo que hace es que se invierten esas cargas. Y al invertirse las cargas, eso va a generar energía. Y esa energía es lo que se va a ver graficado en el electrocardiograma. Es por eso que el electrocardiograma no necesita tinta y es con calor, porque representa es una carga eléctrica. ¿Listo? Entonces, aquí viene la otra pregunta. En un electrocardiograma, ¿cuál de las siguientes ondas es la que representa la repolarización del ventrículo? ¿Okay? Entonces se vendría la onda T. Entonces, esto es lo que nos representa el electrocardiograma, donde vamos a tener la despolarización de las aurículas, que vendría siendo la onda P, la despolarización del ventrículo, que sería el QRS, y ahorita vamos a ver por qué el QRS sí es la despolarización del ventrículo, porque son tres ondas diferentes y estamos hablando del ventrículo solamente, y la repolarización ventricular. La repolarización de la aurícula, como es una carga más pequeña, queda oculta detrás del QRS y por eso no se graficaría en el electrocardiograma. ¿Listo? Entonces aquí vamos al otro concepto, porque hay unas ondas que son positivas y hay otras ondas que son negativas. Entonces hay una teoría muy buena que describe el doctor Valles Luna en su libro Electrocardiografía, que es la teoría del carro. Entonces, si nosotros estamos en la calle y vemos que un carro se acerca hacia nosotros, ¿cómo lo veríamos? Pues más grande. Eso quiere decir que todo electrodo o todo vector que se acerque hacia donde estamos ubicados o hacia donde estamos mirando nosotros va a ser positivo. Sin embargo, si nosotros estamos a un extremo de la calle y vemos que un carro se está alejando, pues lo vamos a ver más pequeño. Eso quiere decir que si el vector de despolarización se aleja de nuestro punto de referencia, pues la onda va a ser negativa. Si de pronto tienen dudas, levantan la mano y miramos cómo podemos aclararlas. Esto es simplemente lo mismo y esto sería la negativa. Pero entonces, ¿por qué hay ondas que se ven isodifásicas? Las ondas isodifásicas simplemente va a ser como cuando nosotros estamos ubicados en toda la mitad de la calle y viene un carro hacia nosotros, inicialmente lo vamos a ver más grande, pero a medida que el carro se vuelve a alejar, pues lo vamos a ver más pequeño. Y es por eso que hay ondas isodifásicas. Entonces, esto es simplemente cómo se vería en el electrocardiograma, donde dependiendo de dónde tengamos ubicado nuestro electrodo, asimismo vamos a evidenciar cómo se ven las ondas. Si nos paramos acá al lado izquierdo de la pantalla y el vector de despolarización va de derecha a izquierda, pues ese vector se estaría alejando. Por lo tanto,
la onda sería totalmente negativa. Si nos paramos acá en este segundo electrodo, pues podemos evidenciar cómo inicialmente el vector se acerca, por lo que va a generar una deflexión positiva, pero se va a alejar más de lo que se acerca, por lo que va a predominar la parte negativa. En toda la mitad, pues sería isobifásica. En este sería un poco más positivo que negativo porque se acerca más de lo que se aleja, y en el extremo derecho, como está recibiendo de frente, por decirlo así, todo ese vector de despolarización, pues la onda va a ser totalmente positiva. Entonces, después de tener en cuenta ya todo esto, parte de fisiología y conceptos básicos, pues vamos ya a lo que vendría siendo el electrocardiograma. Entonces, este es el papel, que es el coco de muchos médicos, y esto es a lo que nos vamos a enfrentar nosotros, que vendría siendo el electrocardiograma. Entonces, para poder entender qué es el electrocardiograma y qué es lo que estamos viendo, me pareció esta imagen muy interesante que también está en el libro de electrocardiografía del doctor Valle, que es un dibujo que hizo la hija de él, donde lo que ella quería decir es que para poder conocer bien una escultura, uno debe tomarle fotografías desde diferentes ángulos y formas para así poder conocerla completamente, obtener una visión pues completa de ella. Entonces, ¿cómo lo extrapoló el doctor a la parte de la electrocardiografía? Él simplemente dice que el electrocardiograma es como tomar fotos de diferentes ángulos a esa corriente eléctrica del corazón. Entonces, para eso vamos a tener unas derivadas frontales y unas precordiales. Las derivadas frontales van a ser D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, donde D1 va a ser el vector que va de derecha a izquierda, D2 de derecha hacia los pies, D3 de la izquierda hacia los pies, ABR solamente la derecha, ABL solamente la izquierda y ABF solamente la parte de los miembros inferiores. Y esto es importante para ahorita que vayamos a ver por qué ABR es negativo y D1 va a ser positivo cuando veamos la lectura ya sistemática del electrocardiograma. Y las derivadas precordiales, donde vamos a tener 6, es importante ubicarlas en el sitio que debe ser. B1 es en el cuarto espacio intercostal con línea parasternal derecha, B2 cuarto espacio intercostal con línea parasternal izquierda, B3 iría entre B2 y B4, B4 en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, B5 quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal con línea medio axilar. Entonces es importante que las coloquemos en el sitio que es, porque muchas veces se ha evidenciado que las colocan en el segundo espacio intercostal y eso impide que la onda R, sobre todo en B1 y B2, se vea más pequeña y pues se podría confundir con un infarto de la pared septal. Esto es simplemente para que ahorita que veamos por qué son positivos y son negativos, o sobre todo los bloqueos de rama, porque su morfología es así, que lo único que estamos viendo las precordiales es que estamos viendo el corazón de frente y dependiendo de dónde nos ubiquemos, pues así mismo vamos a ver cuál pared estamos evidenciando en el electrocardiograma. Entonces, como podemos evidenciar acá, B1 y B2, lo que vamos a ver es la parte septal, B3 y B4, la región anterior, B5 y B6, la pared lateral baja y ABL y D1, la pared lateral alta. En la pared inferior nos quedaría D3, ABF y D2. Este es el famoso triángulo de Einthoven y este lo que nos va a servir es para que podamos sacar el eje cardíaco, que este eje cardíaco nos va a ayudar sobre todo a poder apoyarnos cuando tengamos algunas sospechas diagnósticas, como por ejemplo cuando tengamos un tromboembolismo pulmonar, que en algunos electrocardiogramas el eje va a estar desviado hacia la derecha. Entonces, vamos a lo más importante. ¿Por qué la onda P va a ser positiva en D1? Entonces me voy a volver un poquito para que ustedes vean dónde va la derivada de 1, que sería esta. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, que el vector de despolarización del corazón va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, si la aurícula, vimos que acá está el nodo sinusal y viene el haz de Bachmann que me despolariza
la aurícula izquierda, entonces esto iría a favor del vector de despolarización. Por lo tanto, la onda P sería positiva porque va a favor de ese vector. En cuanto al QRS, que siempre nos han enseñado que es un solo vector, realmente son tres vectores, donde la onda Q lo que va a hacer es que va a despolarizar la parte inicial de septum, por lo cual entonces iría en contra del vector de despolarización, que es de arriba a abajo y de derecha a izquierda, y por eso es negativa. Y es pequeña porque es la porción inicial solamente. Luego vendría la despolarización de toda la masa ventricular, que al ser tan grande y gruesa, pues va generando una onda muy positiva, que sería la onda R, y para finalizar se deberá despolarizar la porción faltante del septum y la parte del ventrículo derecho, que iría en contra del vector de despolarización. Por lo tanto, nos va a generar una onda o una deflexión negativa, que sería la onda S. Y es por eso que la despolarización del ventrículo realmente son tres vectores, y por eso nos genera el QRS. Entonces, ¿por qué hay diferentes QRS? Eso va a depender de la derivada en la que estemos y si hay alteraciones, que es lo que vamos a ver más adelante, como por ejemplo los bloqueos de rama y cuando hay isquemia o necrosis. Lo que es más importante y lo que quiero que se queden de esta diapositiva es con las Q. Todas las ondas Q van a ser patológicas y van a significar que hay necrosis. Cuando tenemos una onda, solamente una onda negativa, no podemos diferenciar si es una Q o una S, pues lo vamos a nombrar QS, y también va a significar necrosis. Siempre las ondas grandes van a ser nombradas con letras mayúsculas y las ondas más chiquitas con minúsculas. Cuando se repiten unas ondas, entonces va a llamarse primas, como por ejemplo en esta, que sería una R pequeña, una S y una R'. Y ese patrón se da sobre todo en el bloqueo de rama derecha, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita sí, a lo que venimos. ¿Cómo vamos a interpretar el electrocardiograma? Entonces, lo primero es saber si el electrocardiograma está bien tomado o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mirando ABR y mirando D1. Como les dije inicialmente, ABR va a ser la derivada que solamente me va a mirar la parte derecha, por lo que iría en contra del vector de despolarización del corazón, el cual va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, como pueden ver, este va totalmente en sentido opuesto, es decir, que se aleja, y por eso va a ser negativo. Y D1, que ya lo vimos anteriormente, pues va a ir a favor, por lo que se va a ver positivo. Entonces, el primer paso para poder interpretar un electrocardiograma es saber si está bien tomado o no, y lo vamos a ver con estas dos derivadas. Entonces, después de haber explicado eso, podemos responder esta pregunta. Entonces, eso es lo que queríamos ver cuando tengamos un electrocardiograma, D1 positivo y ABR negativo. Después de eso, ya podríamos continuar con el siguiente paso. ¿Cuál vas? Ah, bueno, antes de seguir con el siguiente paso, pues debemos mirar cómo está calibrado el electrocardiograma, porque dependiendo de eso, pues vamos a poder mirar si hay alteraciones o no. Entonces, lo más común es encontrar un electrocardiograma que esté calibrado a 1 milivoltio. Eso lo podemos evidenciar por una barrita que va a estar a la izquierda o a la derecha, que va a medir 10 cuadritos pequeños. Y en cuanto a la velocidad, va a estar calibrado a 25 milímetros sobre segundo. Si el electrocardiograma está calibrado de esta manera, pues vamos a tener que cada cuadrito pequeño va a corresponder a 1 milímetro o a 0.1 milivoltios, y
En la parte horizontal del tiempo, cada cuadrito va a corresponder a 40 milisegundos o a 0.04 segundos. Y eso va a ser importante sobre todo a la hora de hablar de bloqueos de rama y bloqueos auriculoventriculares. Después de mirar esa parte, vamos a mirar el ritmo. Entonces, lo normal debería ser que un paciente tenga un ritmo sinusal. ¿Cómo vamos a identificar un ritmo sinusal? Pues con estas 5 características. Que el RR sea constante, es decir, que la distancia entre cada R sea la misma, que haya una P antes de cada QRS, que el eje de la P sea sinusal, es decir, que sea negativa en ABR y que sea positiva en D1, que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 y que haya un PR constante que esté entre 120 y 200 milisegundos o entre 3 y 5 cuadritos. En algunas ocasiones nos vamos a poder encontrar con esto y tenemos que recordar que cuando nosotros tomamos inspiración hay cambios hemodinámicos dentro del corazón y eso puede generarnos este tipo de arritmia que se llama arritmia sinusal, donde evidenciamos que hay unas RR constantes, hay P antes de cada QRS, pero hay unos RRs que también se alargan. Aquí lo que debemos hacer es pedirle al paciente que haga un pequeño episodio de apnea y repetir el electrocardiograma para confirmar si estamos ante una arritmia sinusal. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, ¿este electrocardiograma estaría en ritmo sinusal o no? ¿Ok? Sería falso. Y como pueden ver, solamente con 3 pasos ya podemos empezar a hacer diagnóstico. Aquí tenemos un RR irregular, ausencia de ondas P y alternancia eléctrica, por lo que estaríamos ante un electrocardiograma de una fibrilación auricular. Y hasta ahí solamente llevamos 3 pasos. Después de mirar cómo está el ritmo, vamos a pasar a calcular la frecuencia cardíaca. Y esta se va a calcular dependiendo de si el ritmo es regular o irregular. Entonces, si tenemos un ritmo regular, vamos a ver que hay varios métodos, donde tenemos un método rápido, donde está la mnemotecnia del 300, 150, 100, 75, 60 y 50, que se va a contar entre cada R y R, o podemos hacerlo dividiendo 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre una R y la otra, o el más exacto, que sería 1500, dividido el número de cuadritos pequeños entre una R y la otra. Y cuando estamos con un ritmo irregular, lo que debemos hacer es contar 6 segundos, que vendrían siendo 30 cuadros grandes, y se multiplica por 10. ¿Por qué por 10? Porque 6 por 10 sería 60, lo que nos daría los 60 segundos para el minuto. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca de este electro? Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente.
Entonces la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería 80 porque hay 8 Rs entre el intervalo de los 30 cuadros y pues multiplicado por 10 sería 80. Luego continuamos con el eje. El eje normal del corazón del ser humano está entre menos 30 y 120. Cuando está menor de menos 30 vamos a tener un eje desviado a la izquierda y mayor a 100 va a estar desviado a la derecha. ¿Y cómo vamos a calcular ese eje? Pues vamos a tener que dos métodos, dependiendo de cuál prefiramos. Tenemos que mirar si el D1 es positivo o si es negativo, si el ABF es positivo o es negativo y cuál es la derivada más isobifásica. Entonces, ¿qué significa que la derivada sea isobifásica? Pues que la parte positiva sea igual a la parte negativa. Y luego vamos a buscar la derivada complementaria de esta, donde encontremos la derivada más isobifásica. Entonces aquí hay una mnemotecnia que sería Doña Flor y sus tres maridos, donde la F va a ser la derivada perpendicular a D1, L de 2 y R de 3. Entonces, aquí podríamos evidenciar si D1 es positivo, sí, ABF es positivo también, por lo que tendríamos un eje normal. Sin embargo, pues quedaría más cachezudo mirar cuál es la derivada isobifásica. Entonces, en este caso, la isobifásica sería ABL. Y si nos devolvemos acá, podemos evidenciar que ABL va con D2. Si nos vamos al triángulo de Einthoven, vemos que 2 está a más 60, por lo cual tendríamos un eje a más 60 y pues sonaría mucho mejor que solamente decir que está positivo. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, ¿cuál sería la derivada de isofat? Ah, bueno, aquí ya di la respuesta, pero igual, participemos. Aquí buscaríamos también cuál es la derivada más isobifásica, que en este caso sería D1. Y si buscamos cuál es la perpendicular con D1 sería ABF, por lo que este eje de nuestro paciente estaría a más 90. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos o más isobifásicas? Pues simplemente el eje está indeterminado. Y nos colocan este electrocardiograma y nos preguntan cuál es la derivada más isobifásica, pues no podríamos decir cuál porque realmente todas están isobifásicas. Y esta tablita resume el otro método para poder calcular el eje, que simplemente vamos a ver si está de 1 positivo y AF positivo, pues va a estar normal. Si está de 1 positivo y ABF negativo va a estar desviado a la izquierda. Si está de 1 negativo y ABF positivo desviado a la derecha. Y si ambos son negativos, el eje va a estar desviado extremo. Entonces ya cada uno pues determinará cuál es el método con el que mejor le va. Posterior a mirar el eje, vamos a ver cómo es la onda P. Entonces la onda P va a tener una morfología normal en D2 y en B1 que va a tener que cumplir unas características, y es que su amplitud y su voltaje no pueden superar los 2.5 cuadritos o los 2.5 milímetros. Y en B1 va a ser isobifásica normalmente. Entonces, cuando esa onda P nos mida más de 2.5 milímetros en voltaje, va a indicar que tenemos una sobrecarga de la aurícula derecha y ya vamos a observar por qué. Y si mide más de 2.5 cuadritos a nivel del tiempo o horizontal, pues nos va a indicar que hay una sobrecarga de la aurícula izquierda. Entonces, estos son simplemente ejemplos donde podemos ver que aquí hay una onda P que mide más de 2.5 cuadritos y hacia arriba, y esto va a ser una sobrecarga de la aurícula derecha. Y acá, pues vamos a ver una onda P que está prolongada hacia la parte horizontal y va a ser una sobrecarga de la aurícula izquierda.
Y para que entendamos esto, me voy a volver una diapositiva acá. Porque cuando hay la onda P está más grande, 2.5 cuadritos hacia arriba, va a ser sobrecarga la aurícula derecha, porque como pueden ver en la imagen, primero se despolariza la aurícula derecha, por lo que al iniciar el potencial de acción deberá ser mucho mayor para despolarizar la aurícula derecha, y eso nos hace que el vector o la deflexión positiva asienta, y cuando ya es capaz de despolarizar toda esa masa auricular derecha, entonces va a ir a despolarizar la izquierda, y como esta va a estar normal, pues va a caer rápidamente y por eso se ve picuda. Mientras que la aurícula izquierda inicialmente va a dar una despolarización rápida de la aurícula derecha y después va a tener que despolarizar toda la masa izquierda que está aumentada de volumen, por lo que el vector se va a prolongar de forma lateral. Después de mirar cómo está la onda P, vamos a pasar con el segmento PR, que va a tener una duración normal de 0.12 segundos a 0.20 o de 3 a 5 cuadritos pequeños. Cuando este se prolonga, vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, el bloqueo auriculoventricular grado 1 va a ser como ese amigo impuntual que todos tenemos, que siempre dice que va a llegar, pero siempre llega tarde. Entonces, todas las ondas P van a conducir, pero todos los PRs van a estar prolongados, van a estar mayor de 5 cuadritos. El bloqueo auriculoventricular grado 2 pues se va a dividir en dos, en un MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach y en un MOVIS 2. El MOVIS 1 va a ser ese en el que el PR va a iniciar estando normal y se va a ir prolongando hasta que llega un momento en que una onda P no conduce y vuelve a arrancar. Todos estos dos bloqueos son de bajo riesgo y pues no requieren marcapasos, mientras que estos sí van a ser de alto riesgo y van a requerir marcapasos. El bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 2, va a ser aquel en el que el PR es constante y llega un momento en que una onda P no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular grado 3, pues va a ser aquel en el que, como se puede evidenciar acá, las ondas P van por un lado y las R por otro. Y este se puede distinguir, o como un tip, es que el RR en este va a ser constante. Después vamos a ver la parte del QRS. El QRS normal va a ser de 120 milisegundos y esto nos va a servir sobre todo para cuando hablemos de los bloqueos de rama y también para hablar de las Q patológicas. Toda onda Q patológica va a ser aquella que tenga una amplitud mayor o igual al 25% de la R y a veces puede también tener una duración de más de 40 milisegundos. Entonces aquí podemos evidenciar una ondas Q patológicas en la pared inferior en un paciente con un infarto con elevación del ST de dicha pared. En cuanto a los bloqueos de rama van a tener una morfología que los va a distinguir y esto se da por la siguiente razón. Si tenemos que la rama derecha está bloqueada, pues el potencial de acción inicialmente va a irse por la rama izquierda, por lo que va a despolarizar todo este pedazo y al ir a favor del vector de despolarización del corazón se va a generar una onda positiva que sería la R. Sin embargo, va a tener ese potencial de acción que viajar por otras vías para poder despolarizar toda la parte restante, entonces va a haber una pequeña deflexión que sería la S. Después se va a repolarizar. Lo que nos queda, este sería en B1, ¿no? Entonces, al inicio, B1 está acá abajo. El vector se acerca un poquito, la onda positiva se va a alejar, que sería la S negativa, y como se va a devolver para repolarizar, despolarizar todo este pedazo, pues va a haber una R positiva mucho más grande. Entonces, por eso se ve el RSR. Y en B6, inicialmente se va a acercar, que va a ser la R, pero se va a alejar bastante, por lo que va a tener una onda S que va a ser ancha y empastada. Y esa sería la morfología del bloqueo rama derecho, que se puede evidenciar. Así sería un SR' en B1 con una onda S ancha y empastada en B6.
Y el bloqueo de rama izquierda, pues si se encuentra bloqueada la rama izquierda y estamos parados en B1, pues lo que vamos a evidenciar es que él se va a ver acercar un poco hacia esta parte y puede haber una pequeña onda positiva. Sin embargo, luego se va a tener que alejar ese vector para escolarizar toda la parte izquierda y por eso va a tener unas ondas S que van a ser profundas, mientras que si estamos parados en B6, pues primero se va a alejar porque está bloqueada la rama izquierda y aquí puede haber unas ondas pequeñas y luego se va a tener que acercar para escolarizar todo este pedazo y normalmente eso nos va a causar un SR' pequeño o un patrón que también se describe en los libros como un sombrero de bruja y esta sería la morfología del bloqueo de rama izquierda que se podría evidenciar en un electrocardiograma así, con un QS en B1 y un patrón de sombrero de bruja en B6. En cuanto al segmento ST, va a ser muy importante para cuando vayamos a hablar nosotros, sobre todo de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y esto es lo más importante. Debemos tener en cuenta que para poder hacer el diagnóstico de un infarto con elevación del ST, se debe dar una elevación del punto J en al menos dos derivadas contiguas, quiere decir que vean la misma pared. Y en B2 y B3 van a haber unas características muy diferentes para poder hacer este diagnóstico, donde vamos a tener que en las mujeres, sin importar la edad, tiene que dar una elevación de más de 1.5 milímetros y en los hombres va a depender de la edad. Si son menores de 40 años, tiene que ser más de 2.5 milímetros y si son mayores de 40 años, más de 2 milímetros. En cualquiera de las otras derivaciones, toda elevación de 1 milímetro o más se considera significativa siempre y cuando haya ausencia de una hipertrofia ventricular izquierda o un bloqueo de rama izquierda. Entonces, como podemos evidenciar acá, pues sin importar qué edad tuviera el paciente, aquí se ve una elevación clara del ST en B2 y B3. En cuanto al QT, que es una medida que es muy olvidada, casi nunca se describe, pues esta va a ser muy importante porque estos cambios nos pueden describir tanto intoxicaciones farmacológicas o alteraciones electrolíticas. Entonces, hay como un dato, es que todo lo que me genere una prolongación del QT va a ser relacionado con los trastornos asociados a la disminución de los electrolitos. Entonces, la hipomagnesemia y la hipocalemia van a generar una prolongación del QT. Y eso hoy en día ya se puede calcular mediante las calculadoras virtuales. Entonces, lo importante es que sin importar cuál sea el método, en las mujeres lo normal va a ser menor de 470 y en hombres menor de 450. O también hay otro tip que es que uno puede trazar una línea en toda la mitad del RR y si el QT queda por detrás de esa línea, pues estaría normal y si se pasa, pues estaría prolongado. Y para terminar, en cuanto a la sobrecarga ventricular, hicieron un metaanálisis donde comparaban los diferentes métodos con los cuales se podría calcular esta sobrecarga ventricular. Los diferentes métodos que son el Peguero-Lopresti, el Cornet y el Sokolov, que es el que más nos enseñan, donde se evidenció que el Peguero-Lopresti tenía una mayor sensibilidad comparada con los otros. Cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, lo que tratamos de hacer es identificar pacientes. Entonces, por eso deberíamos usar el método que tenga una mayor sensibilidad y eso ya lo podríamos comprobar con un ecocardiograma posteriormente. Entonces, ¿cómo se calcula ese Peguero-Lopresti? Vamos a tomar la derivada con la S más profunda de las precordiales y la vamos a sumar a la S en B4. Para que sea positivo debe ser mayor de 28 milímetros en hombres y mayor de 23 milímetros en mujeres. Entonces, este es un ejemplo de por qué el Peguero-Lopresti es el método con mayor sensibilidad, ya que aquí, si podemos hacer todos los métodos, el único que haría positivo sería el Peguero-Lopresti, donde tomamos la S más profunda de las precordiales, que en este caso sería B2, y la S en B4. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, profe.
¿Alguno tiene alguna pregunta para el doctor? Empezamos espacio de retroalimentación. Tenemos 81 personas en sala. ¿Alguna pregunta, aporte que quieran hacer los estudiantes, los profesionales? Realmente solo quería recordar, ya que no escuché bien, qué indica el signo de sombrero de bruja. Ese lo que nos indica es que hay un bloqueo de rama izquierda. Entonces sería un QS en B1 con un patrón de sombrero de bruja en B6. Ok, anotado. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que todo quedó muy claro, profe. Para todos, el link de asistencia de Entrelazando Saberes está en el chat de este grupo. Por favor, todos llenen la asistencia. La última vez no llenaron asistencia, les pido por favor, para poder seguir trayendo ponentes de calidad, ¿sí? El doctor Fabián Vargas, Fabio dice, un capo, Emma". Sí, profe, la verdad, muy clara la charla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, esta charla fue grabada, monitoreada y va a ser subida al canal de YouTube que tenemos disponibles, pendientes a las sorpresas. Para el día miércoles tenemos al doctor Mauricio Rojas que nos va a estar hablando del TAC de cráneo, todo lo que un médico general debe saber. Muchas gracias a todos, un abrazo y muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.